Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de oraciones por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, que le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de volver a presentarnos una vez más ante cada uno de ustedes, ya sea por las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, o también por medio del canal de YouTube. Así que le damos muchísimas gracias a nuestro Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes que también se unen a este espacio de tiempo. Les invitamos para que usted también se una en oración y a la misma vez también comparta también, ¿verdad? Y haga saber a sus amigos, a sus hermanos en la fe que este es un espacio de tiempo exclusivo, uniéndonos por el pueblo de Israel. Un espacio de tiempo donde nosotros presentamos diferentes situaciones por las cuales debemos presentarnos delante de nuestro Dios a favor del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Y queremos seguir haciendo énfasis porque también es importante que entendamos que el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, no es un pueblo desechado por Dios. Y para ello quiero solamente leer un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 1, que nos dice así: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es pregunta, digo, pues, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Queremos leer esta porción en la Biblia por la razón de que hay mucho pueblo que consciente o inconscientemente ha perdido la noción y el entendido de que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y lo miramos en el transcurso en la historia, en los transcurso de los siglos, donde el pueblo ha permanecido, no porque son inteligentes, no porque son listos, no, sino porque Dios lo ha declarado, que primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación, lo declara por medio del profeta Jeremías. Bueno, pero lo que queremos es unirnos por el pueblo de la Biblia en oración, orar por el pueblo, y queremos dar una breve información sobre el por qué debemos de estar orando por el pueblo de Israel. Tenemos conocimiento de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, cómo es que el grupo terrorista Hamas se infiltró al país del pueblo de Israel y trayendo así masacres, genocidios, donde más de 1,200 personas fueron masacrados en una manera brutal, y también donde fueron más de 200 personas llevadas como rehenes hacia la Faja de Gaza. Y basado a esto, Israel tomó de actuar en una manera agresiva, trayendo destrucción a este grupo terrorista Hamas, que está anclado en la Faja de Gaza y se encubre y se protege por medio de los civiles, respaldado por otros grupos terroristas que a la misma vez también son entrenados, armados y financiados por el país de Irán. Y todo esto que comenzó en cuanto el pueblo de Israel accionó en defensa propia y aniquilar a aquellos que han prometido volver a repetir el mismo suceso del 7 de octubre, no tardó mucho para que el grupo terrorista Hamas empezase también a lanzar cohetes, misiles hacia las poblaciones del norte de Israel. Entonces, la presión siguió, comenzó, siempre ha estado entre el pueblo de Israel, no es algo nuevo. Desde su establecimiento como una nación, siempre ha sido un país que ha estado bajo presión. Pero del 7 de octubre miramos que la presión ha aumentado, ha crecido en una forma que debemos de considerarla y presentarnos delante de nuestro Dios a favor del pueblo de la Biblia. Decía que después del 7 de octubre no duró ni siquiera un día, 24 horas, cuando el grupo Hamas terrorista, el grupo Hezbollah al norte de Israel, que opera en el país de Líbano, atacar al pueblo de Israel.
Entonces Israel ya tuvo presión en la Faja de Gaza, tuvo presión con el grupo terrorista Hezbollah también, y después también se unieron otros grupos respaldados por el país de Irán, los Houthis, donde empezaron a poner presión también hacia el pueblo, al pueblo de Israel, mandando también misiles. Y no solamente ahí, sino también empezaron a aumentar también los ataques terroristas infiltrándose hacia la población de Israel entre Judea y Samaria, llevando a cabo también acuchillamientos. La presión entre la misma población hacia el pueblo de Israel por el entrar en un acuerdo para la liberación de los rehenes en los cuales había tomado Hamás hacia la Faja de Gaza, aumentó la presión en las decisiones en las cuales tendrían que llevarse a cabo, especialmente en el gabinete de guerra con el primer ministro de Israel y su gobierno. Pero no solamente quedó ahí, sino que aumentó la presión por el país, especialmente el país de Irán, el país de Turquía, donde comenzaron a poner presión al pueblo de Israel. Después miramos que diferentes naciones condenaron y aún llamando que eran unas monstruosidades lo que había cometido Hamás con los ciudadanos de Israel. Pero en el transcurso del tiempo fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses. El grupo terrorista Hamás se encubre entre los civiles, haciendo túneles debajo de hospitales, debajo de escuelas, debajo de sinagogas, y aún también se encubría entre una de las ramas de la ONU, la UNRWA, supuestamente era una organización de ayuda para refugiados palestinos, pero se ha convertido solamente en una herramienta efectiva del grupo Hamás, respaldado aún por la ONU. ¿Y qué miramos? Que aumentó la presión al pueblo de Israel por medio de la ONU también, ya a un cese al fuego al que Israel ha estado siendo exitoso en contra de este grupo terrorista Hamás en la Faja de Gaza. Y la presión aumentó en las Naciones Unidas. Aún hubo diferentes naciones en las cuales estuvieron acusándola de genocidio, entre la Corte Internacional, la República de Sudáfrica. Después, habiendo comparaciones completamente distorsionadas, como el presidente Lula de Brasil, acusando la fuerza del ejército de Israel, comparándolos con los nazis de Alemania, y aún también uniéndosele a otros países como Colombia, Nicaragua. Y si ya la presión fuerte entre al pueblo de Israel, especialmente por el primer ministro de Israel, y la Corte Internacional presionando y trayéndolo a juicio bajo estas acusaciones, y poniendo aún presión para que de un cese al fuego, o sea, que Israel parara o dejase de estar aniquilando a aquellos que habían cometido esta atrocidad del 7 de octubre. Las diferentes declaraciones empezaron a aumentar por los países que mostraron al principio respaldo hacia el pueblo de Israel, por las protestas, por las muchas propagandas anti-israelitas a nivel mundial, especialmente en Londres, los países de Europa, y aún aquí en el país de Estados Unidos, donde la presión ha estado fuerte, queriendo forzar a Israel de un cese al fuego y trayéndolo aún también ante la Corte Internacional, donde volvemos a repetir, este es algo completamente desbalanceado, porque no ha habido ninguna resolución en contra de los líderes de Hamás, ni tampoco contra este grupo, ya que representaban el gobierno de la población de la Faja de Gaza con sus elecciones llevados a cabo, y los civiles lo votaron por ellos, aceptándolo como sus líderes en la Faja de Gaza desde 2006. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la presión sigue en contra del pueblo de Israel. La presión de Francia, la presión de la Gran Bretaña, y aún la presión de Estados Unidos, aún las declaraciones también
completamente fuera de contexto, podemos decirlo así. Las declaraciones de diferentes líderes aquí en el país de Estados Unidos, aún también el mismo presidente de Estados Unidos, las declaraciones en contra del pueblo de Israel, poniendo más presión sobre el pueblo. Pero y decíamos que sigue aumentando la presión contra el pueblo de Israel, no solamente con Irán, decía, y Turquía, o los grupos terroristas como Hezbollah, los yihadistas y los Houthis, que están operando tanto al norte como al sur del pueblo de Israel, pero aún también entre la Corte Internacional y aún también entre el país de Estados Unidos. Pero la presión sigue aumentando. Y estamos diciendo esto, mis hermanos, algo así rapidito, porque ya hemos elaborado un poco más a fondo en el pasado sobre las diferentes puntos en los cuales el pueblo de Israel ha estado puesto en presión, tanto en el país de Israel como también en el judío de la diáspora. Pero, y lo ponemos para que oremos por el pueblo de Israel. Pero, ¿qué ha sucedido? Que en estos últimos días, el sábado pasado, ¿qué fue lo que ocasionó? El 14 de abril de este año. ¿Qué es lo que miramos que ocasionó? Que Irán ahora lanzó más de 350 cohetes, salieron directamente desde Irán hacia el pueblo de Israel para traer destrucción. Pero no solamente fueron directamente traídos desde Irán, pero también fueron de Irak, de Líbano y aún de Yemen, que en total fueron o se cree que fueron un poco más, alrededor de 500 proyectiles que fueron lanzados hacia el pueblo de Israel entre misiles balísticos y también drones. Pero decimos todo esto porque ahorita Israel se encuentra bajo una presión fuerte, porque ahora Irán atacó a Israel. Israel fue exitoso en más del 90% de los ataques de Irán, de los misiles fueron interceptados. Entonces, no ha menguado la presión, sigue la presión fuerte ahora por las Naciones Unidas y por los aliados a Estados Unidos, de que Israel no debe de atacar el ataque que hizo Irán hacia el pueblo de Israel. Entonces hay una presión fuerte ahora para el pueblo de Israel, que Israel no tiene que hacer absolutamente nada, solamente quedarse quieto y esperar que Irán vuelva otra vez a tomar una acción como la que tomó en estos días, de traer presión no solamente al ejército de Israel, porque se conmueve toda la nación de Israel, el pavor por causa de los misiles, los proyectiles que mandaron hacia el Estado de Israel, y sin importar si eran civiles o militares. Entonces la presión sigue con el pueblo de Israel. La presión está por medio del país de Estados Unidos, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel? El punto es que, ¿qué es lo que va a hacer? El gabinete de guerra, Benjamín Netanyahu, se ha juntado y han sacado a conclusión que tienen que responder en una manera agresiva a Irán. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, pero se cree que una reacción fuerte de Israel hacia Irán, ese país que siempre ha estado atacando a Israel por medio de sus aliados, diferentes grupos terroristas. El mundo tiene miedo de una escalación fuerte, pero sin embargo, lamentablemente no condenan en una manera tajante hacia los ataques de los diferentes grupos terroristas hacia Israel, ni tampoco han puesto ningún tipo de presión al país de Irán todavía en las Naciones Unidas. El representante de Israel en las Naciones Unidas ha presionado o ha traído de que a Irán se ha puesto en presión o se condene por sus acciones, y aún que se han calificado una de las fuerzas de Irán
como un grupo terrorista, pero lamentablemente miramos que esto no creo que suceda por causa de que las Naciones Unidas están muy a favor de los enemigos de Israel, y esto lo han mostrado ya de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Orar. Vamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia. Vamos a seguir orando por Israel. No vamos a dejar nosotros de seguir clamando al Dios de la gloria por el pueblo de Israel. Ahorita la situación está muy difícil en el pueblo de Israel. La presión, vuelvo a repetir, está aumentado a un nivel de alerta roja en todas las áreas hacia el pueblo de Israel. Vuelvo a decir, el conflicto sigue en la Faja de Gaza. Israel ha estado ya entrando poco a poco al sur de la Faja de Gaza para aniquilar el último grupo que se han anclado en la ciudad de Rafah, el sur de la Faja de Gaza. Y si lo tiene que hacer el pueblo de Israel. Pero sin embargo, sigue la presión fuerte sobre él. Sigue la presión de que Israel está cometiendo genocidio, que Israel quiere llevar una limpieza étnica, que Israel los está matando de hambre, quiere traer hambruna hacia la Faja de Gaza, y todas estas son acusaciones falsas, pero sigue. El punto es, mis hermanos, que la presión sigue fuerte con el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Israel, en todas las áreas, en todos los ángulos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles? Vamos a orar, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel. Vamos a seguir orando por el primer ministro de Israel. Vamos a seguir orando por sus dirigentes, seguir orando por el gabinete de guerra. Vamos a seguir orando por los soldados, vamos a seguir orando por los rehenes que todavía están ahí en la Faja de Gaza, donde no se sabe exactamente cuántos están vivos. Se cree que son muy pocos los que están ya con vida. Pero nosotros, mis hermanos, vamos a orar. Por eso es que les invitamos continuamente que hagamos nosotros y tomemos una carga de seguir orando por el pueblo de la Biblia, del pueblo por el cual viene nuestra salvación. Y vuelvo a repetir, hoy más que nunca necesitamos nosotros como iglesia unirnos por el pueblo de la Biblia, porque la presión ha aumentado en el pueblo de Israel. Claro, miramos también que en este ataque de Irán hacia Israel hubo dos países considerados en el Medio Oriente como musulmanes, y esto fue algo sorprendente, de que Jordán y Saudi Arabia hayan ayudado a interceptar o a derrotar o a tumbar uno de los misiles y de los drones en los cuales habían sido mandados por Irán hacia Israel. Esto es algo histórico, un acontecimiento, pero sin embargo, esto no quita de que la presión siga fuerte contra el pueblo de Israel. Oremos, porque lo que sigue por delante, lo que viene por delante, no marca nada agradable hacia el pueblo de la Biblia. Israel está en un callejón sin salida. Si ataca, el mundo lo condena, como ya ha estado advirtiéndoles. El mundo le ha estado advirtiendo, las Naciones Unidas han estado advirtiéndole que no ataque a Irán. Y si no ataca, Irán se va a fortalecer y se va a sentir más libre y con el derecho de tomar acciones como las que tomó en esos días hacia atrás, de más ataques hacia el pueblo de Israel. O va a poner más presión a sus aliados, diferentes grupos, vuelvo a repetir, que operan tanto en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Judea y Samaria y en la Faja de Gaza, seguir atacando a Israel. Entonces Israel se encuentra en un callejón sin salida. Así que la presión es fuerte. Vamos nosotros a orar por el pueblo de Israel. Vamos a seguir orando por el primer ministro de Israel. Vamos a orar por la paz de Jerusalén. Así que los invitamos, mis hermanos, que nos unamos en este momento por el pueblo de la Biblia. Así que le hacemos
la invitación para que nos unamos en este momento a orar por el pueblo de Israel, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, tú no has desechado a tu pueblo, Señor, como muchos lo han declarado. Israel sigue siendo, mi Dios, tú, la niña de tus ojos, sigue siendo tu primogénito, sigue siendo tu especial tesoro, porque así tú lo has declarado. Y a nosotros como iglesia entre los gentiles nos has querido tú hacer participantes también, domésticos de la fe, ahora ciudadanos de la República de Israel, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor Jesucristo. Pero nos unimos, mi Dios, como iglesia, y traemos ante ti, Señor, tu pueblo, pueblo de Israel, que derrames bendición, protección por tu pueblo. Aunque nosotros estamos conscientes, porque tu palabra lo declara, que las cosas se van a poner más difícil para tu pueblo. Las situaciones no van a menguar, sino que van a aumentar. Pero nosotros pedimos por tu pueblo, por valentía, por fortaleza, por sabiduría espiritual, por el primer ministro de Israel, por el gobierno de Israel, por el ejército, por el gabinete de guerra, por los líderes espirituales, por cada ciudadano, por los soldados, por los rehenes. Pedimos bendición y tu protección sobre ellos, y que tú muevas, Señor, el corazón de aquellos que buscan su destrucción, y sean abiertos sus entendidos para que ellos puedan observar y mirar que las cosas en las cuales se están llevando a cabo están fuera de sentido. Tú eres el Dios de la misericordia y puedes mover los corazones, Señor. Pedimos traigas confusión a sus adversarios, aquellos que buscan la destrucción de tu pueblo. Pedimos, Señor Jesús, también por el país de Estados Unidos, en lo cual miramos que poco a poco miramos su actitud que no está siendo favorable hacia el pueblo de Israel. Pedimos bendición por este país de Estados Unidos. Pedimos por el presidente Joe Biden también. Mi Dios, ten misericordia, Señor, de este país y guárdanos en ti, Señor. Seguimos también, mi Dios, en tu maravilloso nombre, pidiéndote protección por los rehenes, que los cubras, los protejas, y que tú, Señor Jesucristo, obres en una manera milagrosa y haya rescate por ellos. Te pedimos también, Señor, por fortaleza por sus familias. Consueles a los familiares de los soldados caídos, también te pedimos por ellos. Y seguimos también, mi Dios, presentándonos ante ti para pedir bendición y protección por el judío de la diáspora. Bendícelos en tu maravilloso nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Guárdanos como iglesia una vez más. Guárdanos en ti, cúbrenos y protégenos. Y pon carga en nuestro corazón, Señor, y el entendido hacia tu pueblo Israel. Y líbranos del demonio del antisemitismo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias por unirse con nosotros en oración. Si usted tiene algún comentario, háganoslo saber. O también, si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? También háganoslo saber. Nosotros estaremos con mucho gusto dándole más razón, información. ¿Por qué es que nosotros estamos orando y pidiendo que nos unamos en oración por el pueblo de la Biblia? Aquí solamente presentamos detalles en los cuales nos sirven como inspiración para seguir orando por el pueblo de la Biblia. Que el Señor grandemente les bendiga.